Vamos a continuar entonces con nuestro curso de Proyecto Integrador 3, con lo que sería el cuarto tema de la unidad número 2. Esta unidad, como ustedes saben, se titula Construcción de requerimientos e indicadores. El tema que nos toca en este momento se denomina definir los indicadores y métricas del proyecto en curso. Para ello, antes de profundizar en estos contenidos, vamos a recordar algunos conceptos importantes. Vamos a comenzar con este que tenemos aquí. Señor Vega Mancilla, ¿podría leer? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes Buenas con todos en la tardes. sala. ¿Qué es una medición? Es simplemente una presentación de algún valor tomado desde el mundo real y empírico, en una forma matemática, la cual puede ser más entendible al poseer atributos de entidad y permitir el establecimiento de relaciones, donde el problema real es interpretar el comportamiento matemático y evaluar su significado en el mundo real. Muy bien. Entonces fíjense aquí, en pocas palabras, las mediciones nos van a entregar una descripción cuantitativa de los procesos, productos, recursos y elementos claves, permitiéndonos entender su comportamiento y a través de esto generar ciertos resultados. La dificultad está en establecer una métrica, un sistema de medición adecuado. Vamos a ver aquí, ya por aquí. Sí, sí. Ramos Vázquez Leneli. ¿Tendrá audio? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas, por favor. Todo, ¿no? Sí, lo que está en pantalla. Mediciones en el proyecto de software. ¿Por qué medir? Medimos para mejorar. Las mejoras en el proceso de desarrollo de software y sistemas de calidad no pueden ser evaluados sin un esfuerzo efectivo de medición. Cada organización desea mejorar sus procesos debido a que existe un evidente beneficio relacionado con la construcción de un mejor software. Muy bien, gracias. Entonces, aquí en primer lugar, vean que estamos haciendo una relación directa entre lo que es medición y calidad. Estamos diciendo que medimos para mejorar. Si nosotros no podemos medir, no podemos evaluar un proceso, nunca vamos a poder garantizar realmente que se está cumpliendo de la manera adecuada. Por eso es que es de gran importancia la medición. Fíjense que aquí estamos planteando también que esto va a estar directamente relacionado con lo que es la mejora del proceso de desarrollo de software. Aquí tenemos algunas de las principales razones o necesidades por las cuales nosotros realizamos una medición. Como lo dijimos antes, estaría la parte que tiene que ver con la mejora en la calidad y productividad. En segundo lugar, estaría una mayor precisión en lo que es la planificación y estimación de proyectos. Lo hacemos también las mediciones para verificar que el personal con el que estamos trabajando sea el adecuado y que esté siendo bien utilizado y se encuentre correctamente motivado. Vean que no solamente se miden elementos de tipo cuantitativo, sino que podemos también evaluar elementos cualitativos
llevándolos luego a términos numéricos para poder hacer así las evaluaciones, los análisis pertinentes. Además de esto, la medición nos permite determinar la existencia de una adecuada estructura organizacional. Nos permite también el uso de técnicas y herramientas efectivas para lo que es nuestro proceso de desarrollo de software, así como la combinación de todos estos elementos nos va a permitir la obtención de un espacio físico y un ambiente de trabajo adecuado, ya que si nosotros logramos obtener todos esos beneficios que están allí nombrados anteriormente, vamos a final de cuentas a generar una situación donde vamos a desenvolvernos de carácter óptima. Por otro lado, aquí tenemos una serie de conceptos importantes relacionados con lo que es la calidad de los sistemas que simplemente vamos a recordar, los cuales ya ustedes conocen por cursos anteriores. En primer lugar, estaríamos hablando de lo que es una métrica. Para ustedes, ¿qué vendría a ser una métrica? Alguno que tenga una idea de qué significa una métrica sin buscar en el diccionario, por favor. Puede ser un valor, Un un valor. valor, puede ser un valor, por ejemplo, en metros, 13 metros o Bueno, está en cerca, pero alguna otra unidad, está o no. cerca, pero le falta una porción a ese concepto. Le falta una palabrita más. ¿Alguien que ayude al compañero? Un valor referencial. Sí, sí. Allí sí estamos bien. La métrica, como ustedes deben recordar, es un valor de referencia. Es un valor de control, un valor ideal que se utiliza para evaluar el sistema. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con un vehículo, un automóvil, resulta ser que se supone que la electricidad que debería salir del alternador debería ser de 12 voltios. Esa podría ser nuestra métrica, podría ser ese valor ideal que debería generarse de electricidad para ese componente. Pero resulta ser que nosotros debemos luego realizar mediciones. ¿Qué será una medición? Una lectura. Una lectura podríamos llamarlo así. Una medición es una lectura, un valor real del sistema. Vean que en el caso que estamos planteando podría darse que en el momento que usemos el tester y midamos el voltaje en distintos momentos del tiempo, en cierto momento sea de 11.2, luego de 12.1, luego de 12.6 y así sucesivamente, vean cómo ese valor puede ir variando con el tiempo. No necesariamente siempre se va a ir incrementando. También puede darse la situación que durante cierto periodo de tiempo se mantenga constante. Pero si se fijan allí, si nosotros estamos trabajando solamente con una métrica y una medición, ninguno de esos valores que hemos medido se podría considerar como correcto, porque la métrica es un valor puntual, un valor exacto, y para poder ser satisfecha deberíamos obtener exactamente ese valor. Ahora bien, ¿por qué no siempre, o no, ni siquiera sería no siempre, porque en la mayoría de los casos no podemos obtener el mismo valor de referencia? Porque recuerden que dentro del mundo real existen muchos factores de perturbación
que pueden hacer que esas mediciones varíen. Por ejemplo, puede haber en alguna parte del sistema un cortocircuito, puede que los componentes internos de ese alternador se encuentren desgastados o se encuentren muy nuevos, y eso haga que genere un voltaje diferente. Entonces allí, en este punto, si solamente usamos métrica y medición, vean entonces que no habría validación para ninguno de esos resultados que obtuvimos. Todos serían descartados. Para evitar esto, lo que se hace es utilizar una tolerancia. La tolerancia no es más que una variación permitible en los valores medidos del sistema. Es decir, que tanto vamos a nosotros permitir que esos valores que estamos midiendo sean diferentes de la métrica. Nosotros podemos, por ejemplo, establecer una tolerancia de más o menos 5 voltios, 0.5 voltios para este ejemplo. Fíjense que con esta tolerancia, la medida que está en el medio, el 12.1, ahora sí se puede considerar como válido. Pero las otras que tenemos allí, el 11.2 y el 12.6, siguen siendo no válidas. Entonces allí tendríamos una estimación más real de lo que es el sistema. Además de esto, ese tipo de métrica, recuerden que no necesariamente tiene que ser siempre como más y menos. Podría permitirse en ciertos casos que solamente fuera hacia abajo o que solamente fuera hacia arriba, dependiendo del tipo de problema de solución que queremos nosotros crear. Vean que esto nos lleva a concebir un rango de tolerancia o rango permitido, que es el conjunto de valores aceptables para el sistema. Estaríamos hablando entonces de aquellos que se encuentran entre los límites superior e inferior establecidos. Por ejemplo, en este caso, tendríamos un mínimo de 12 menos 0.5, que sería 11.5, y un máximo de 12 más 0.5 sería de 12.5. Este rango de tolerancia va a depender directamente del nivel de tolerancia, de la variación que hemos establecido. Además de esto, hay dos conceptos adicionales que no podemos olvidar. En primer lugar estaría la fiabilidad. Sería el nivel de éxito con el cual el sistema se ajusta a las especificaciones que fueron establecidas para su funcionamiento, es decir, que cumple con los requerimientos, así como también su capacidad para mantener dichas funciones, para mantenerse trabajando. Por otro lado, tenemos también lo que es la tolerancia a fallos, que vendría a ser la capacidad del sistema para seguir en funcionamiento aún después de haberse producido algún tipo de fallo. Vea que estamos hablando en este caso de lo que sería una vez que se ha resuelto el problema. Vamos a ver, aquí tendríamos otra lectura. Vamos a ver a quién le tocaría por aquí. Me quedé por Leneli. Ramírez López Luis. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, por favor, sea tan amable. Sí, nivel de tolerancia a fallos. Las técnicas de tolerancia a fallos se basan en la adición al sistema de elementos que permiten la recuperación, manejadores de error, respaldos, los cuales se consideran redundantes, ya que su uso solo es necesario en caso de mal funcionamiento del sistema, falla. Muy bien, muchas gracias. Entonces, como pueden ver,
Cuando nosotros estamos hablando de ese nivel de tolerancia a fallo, estamos hablando de esa capacidad del sistema para recuperarse después de que se ha producido un error. Esto solamente es posible mediante la inclusión en el mismo de ciertos elementos, como por ejemplo los manejadores de error, que son aquellos, digamos que componentes del sistema que se activan cuando se produce una falla, se mantienen del resto de manera pasiva, buscando a ver si pueden solucionar la misma mediante la realización de ciertos procesos predefinidos. Vean que decimos que este tipo de elementos son de carácter redundante porque solamente trabajan en el momento en que el resto del sistema falla. Mientras que el sistema principal esté en correcto funcionamiento, no haría falta que ese tipo de elementos se activen. Ejemplo de esto podría ser una batería, un UPS. Ustedes ven que el UPS generalmente se encuentra en estado pasivo, se encuentra en reposo, pero en el momento que se va la electricidad, que hay un corte de energía eléctrica, este componente se activa, brindándole al equipo el suministro de energía que necesita para poder mantener su operación durante cierto periodo de tiempo. De allí que sería importante recordar también acerca de los distintos tipos de tolerancia. En primer lugar, tendríamos la tolerancia total. Aquí estamos hablando de ese tipo de sistemas que son capaces de funcionar al 100% después de que el fallo se ha resuelto. Es decir, imaginemos un sistema, se cayó la electricidad, el sistema se desactivó, se apagó temporalmente, pero cuando regresa la energía y volvemos a encender, todo continúa trabajando de manera normal, sin ningún tipo de reducción ni en cuanto a su desempeño, a su rendimiento, a las funciones que tiene disponible. Eso sería una tolerancia total, una capacidad completa para recuperarse luego de algún tipo de falla. Lo siguiente sería la caída suave. En este caso, estaríamos hablando de una recuperación parcial, donde el sistema es capaz de seguir funcionando después de que se soluciona la falla, pero con aspectos de funcionalidad o rendimiento reducidos. Tenemos en tercer lugar lo que sería el fallo seguro. En este caso estamos hablando de aquellas paradas intencionales o planificadas que no producen efectos secundarios respecto a otros componentes del sistema. Esto sería un tipo de falla planificada, un tipo de parada del sistema controlada. Una vez aclarados estos conceptos, debemos estar conscientes de que las diversas especificaciones, por su carácter medible, deberían siempre estar relacionadas con algún valor de referencia, es decir, con alguna métrica, a fin de poder realizar su correcto seguimiento y control a través de algún indicador, los cuales por lo general son de tipo porcentual. Ya con esta introducción podemos entonces nosotros dar inicio a lo que sería nuestro tema 2.4.
el cual se denomina indicadores y métricas. Fíjense que cuando nosotros estamos trabajando a través de lo que es la supervisión de procesos, debemos tener un control capaz de identificar los diversos cambios que se produzcan. Ese control se va a fundamentar en las medidas que vamos tomando respecto al sistema, las cuales pueden ser de tipo cuantitativa o de tipo cualitativa y se obtienen de determinadas actividades que conforman los procesos. Estos deben ser comparados con alguna métrica que hayamos establecido. Aquí tenemos entonces lo que sería una definición de indicadores. Vamos a pedirle para ver dónde me quedé. Me quedé en Ramírez. Moya. ¿Tendrá audio el señor Moya? Parece que no. Señor Medina Quirós. Sí, presente, profesor. Buenas tardes. Por favor, sería tan amable de leer esa diapositiva. ¿Cómo no, profesor? Los indicadores son variables que intentan medir u valorar en forma cuantitativa o cualitativa algún suceso específico para así poder respaldar análisis y acciones, procesos. Muy bien. Entonces podemos ver que este tipo de elementos al cual denominamos indicador no es más que una variable que nos permite valorar algún proceso. Fíjense que si ustedes están ahorita trabajando con tesis, lo primero que se les solicita a ustedes que determinen son cuáles son las variables de su problema, de su tesis que están planteando. Pero normalmente, como ustedes ya deben saber, esas variables son de carácter general. Por lo tanto, no se pueden medir de manera directa. Esto hace que sea necesario establecer una serie de indicadores, los cuales a través de las diversas dimensiones de carácter teórico, de carácter general que vamos, o general no, más específico que vamos determinando, nos permiten entonces llegar a evaluar realmente el sistema a través de sus indicadores, que allí es donde vendrían a ser ese elemento realmente medible. Este concepto implica entonces la comparación de un valor con una magnitud o criterio establecido, el cual debe tener algún significado particular para quien lo está analizando. También podemos decir que los indicadores son estándares utilizados para medir el progreso y los logros de un proyecto, los cuales tienen ciertas características que deberían cumplir. En primer lugar, deberían ser específicos, deberían estar relacionados directamente con aquellos conceptos que queremos nosotros analizar, que queremos comprender, de los cuales queremos obtener resultados. En segundo lugar, deberían ser realistas, deben ser posibles de medir en la práctica. En tercer lugar, debe ser posible de medir en la práctica y de obtener un valor que esté cercano a lo que es esa métrica que estamos trabajando, porque si no, o el indicador está fallando o la métrica fue mal determinada.
Generalmente los valores que obtenemos de las diferentes mediciones deberían girar de cierta manera alrededor de esa métrica, de ese valor ideal que se ha establecido. Además de esto, es imperativo que esos indicadores sean, sean evaluados en función a un periodo de tiempo determinado. Está muy caliente, venía. Para así poder tener realmente un correcto aprovechamiento de dichos datos. De allí que entonces podemos darnos cuenta que los indicadores se pueden utilizar en diversos ámbitos, donde el ejemplo más clásico, más básico de un indicador vendría a ser el porcentaje, el cual nos permite presentar información acerca de múltiples aspectos, tales como por ejemplo la tasa de avance, el nivel de cumplimiento, las diferentes actividades, por solamente nombrar algunos, a través de los cuales, como podemos ver, estos son generalmente de tipo porcentual también. Entonces, con todo esto, ¿por qué o para qué utilizamos los indicadores? En primer lugar, los utilizamos porque nos permiten evaluar el desempeño, el funcionamiento de los procesos. Y en segundo lugar, para identificar posibilidades de mejora. Entonces, fíjense que ambos están estrechamente relacionados con lo que es la calidad, siendo entonces indispensables para la evaluación de la misma. Aquí surge la necesidad de aclarar un tanto lo que sería la diferencia entre objetivos, metas e indicadores. Fíjense que, por una parte, los objetivos están relacionados con esos cambios que queremos lograr en el sistema, mientras que las metas están relacionadas con lo que es los productos deseados en términos de cantidad, calidad y tiempo. Es decir, los objetivos nos dicen qué es lo que queremos lograr, mientras que las metas nos llevan a pensar en el cómo, en el cuándo, en el dónde, en el con qué, en el cuánto. Es decir, nos llevan a pensar en los detalles particulares relacionados con ese objetivo. Por otro lado, los indicadores vendrían a ser esas medidas específicas que nos permiten evaluar el progreso alcanzado en el cumplimiento de metas y objetivos. Aquí tenemos algunas características importantes que debería presentar todo indicador. En primer lugar, debe ser relevante, es decir, debe ser importante, debe ser clave para los propósitos que se buscan. Esto implica que debe estar relacionado de manera directa con el proceso, con el negocio con el cual estamos estudiando. Un indicador, por ejemplo, de promedio de notas para alumnos sería inútil para una empresa dedicada a la compra y venta de útiles escolares, por decir algo. Fíjense que ese indicador
para ellos no tiene valor porque no muestra una información vinculada con su área de acción. Por otra parte, el indicador también debe ser entendible, debe ser comprensible. No debe dar lugar ni a ambigüedades ni a inconsistencias que hagan que se invalide. Un indicador que no se pueda comprender bien no se va a poder aplicar correctamente tampoco. Imagínense que a ustedes se les diga que tienen que hacer un indicador para determinar la cantidad de leucocitos dentro de un proceso de fibromatosis espinal en pacientes bariátricos, etcétera. O sea, un término que ustedes no entiendan de qué les están hablando. No serían capaces entonces de generar dicho indicador. También debe ser verificable, es decir, debe ser capaz de poder realizarse un cálculo que permita su control, su evaluación. Por lo general, los indicadores terminan siendo asociados a alguna fórmula o cálculo específico. Por otra parte, los indicadores deben estar asociados a hechos reales que faciliten su análisis. Es decir, deben ser específicos, deben ser puntuales, no pueden ser demasiado amplios, porque ese es precisamente lo que se trata de evitar. Por ello es que surgen los indicadores en base a las variables. Las variables son muchas veces tan amplias, tan generales, que resulta imposible el poder estudiarlas adecuadamente de manera directa. El indicador debe ser tan específico, tan particular, que nos lleve a un resultado único cada vez que esté presente dentro de un mismo grupo de condiciones. Si ese resultado va variando, quiere decir que hay algún cambio que debemos nosotros descartar o analizar. Además de esto, debe ser confiable. Su precisión debe ser suficiente para que nos permita tomar la decisión correcta. Nosotros no debemos, así como no debemos o como es necesario establecer cierto rango de tolerancia, dicho rango de tolerancia tampoco puede ser tan amplio que nos impida realmente conseguir los resultados esperados. Imaginemos ahorita con la cuestión de la pandemia. Lo normal es que tomen la temperatura y si la persona está un grado por arriba, un grado por debajo, no se considera como que tiene ningún problema. Pero imagínense que nosotros estableciéramos una tolerancia, por decir algo, de 5 grados, que entre 36 y 41 es válido y después de allí es que vamos a nosotros considerar como que la persona tiene fiebre. En ese caso, no estamos estableciendo con la suficiente precisión esa variación y esto nos haría que todas las personas terminen dando negativo a la prueba, aunque en verdad puedan estar contagiadas del virus. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, antes de continuar, vamos con nuestro descanso habitual. 5, sí, ya son casi las 6. Tómense su cafecito, yo también lo voy a hacer, ya me lo sirvieron. Y nos vemos en 5 minuticos, por favor. A las 6 en punto, todos nuevamente aquí.